Dice la Escritura: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué? Porque Dios fue el que hizo la vida del hombre, pues todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Dios, entonces todo lo que el hombre tiene es propósito de Dios. Todo lo que el hombre tiene es dado por Dios, y todo lo que el hombre tiene proviene del cielo. Todo lo bueno proviene del cielo, todo lo que es para edificación, todo lo que es para salvación, porque de él proviene toda buena dádiva, todo don perfecto, todo buen regalo, y todo es para un propósito divino. Y aún las cosas negativas que acontecen en la tierra, las cosas malas que tienen los hombres, son permitidas por Dios a través de las tinieblas, para aún así manifestar la gloria de Dios y para manifestar su poder a través de aquellos que lo aman, y para purificar su pueblo y para perfeccionar todo lo que él quiere perfeccionar, para manifestar su justicia, y que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen contra ella. Y por tanto todo proviene de Dios, y todo lo que tiene el hombre proviene de Dios, de lo cual el hombre no debe de jactarse, porque aún dice que Dios hizo todas las cosas. Dice que Él es el que hace la luz y las tinieblas, y el que crea la paz y la adversidad, para que se conozca desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que Él es Dios, y solo Él y ninguno más que Él. Así entonces todo lo que acontece tiene un propósito divino, aunque las cosas que acontezcan en la tierra sean negativas, pero tienen un propósito divino. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pilato cuando Pilato le preguntaba acerca de su procedencia, que de dónde era él. Y Jesucristo dice que, guardando silencio, no le contestó, y Pilato le dijo: a mí no me respondes, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El Señor le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada del cielo. Aún la autoridad que tienen los gobernantes impíos, la autoridad que tienen los gobernantes de las tinieblas, aún la autoridad que tienen los gobernantes de las tinieblas no proviene de ellos mismos, sino que proviene de Dios, proviene del cielo, para un propósito eterno, porque era necesario que Cristo fuera entregado a las autoridades, y era necesario que Él fuera crucificado, para así entonces salvar la humanidad, para así entonces salvar a los creyentes. Y así entonces lo que se le da al hombre es por un propósito divino, y todo lo bueno que el hombre recibe es para uso de Dios, y es para un uso eterno y no para gloriarse. Porque no puede compararse el hombre con nada, en ninguna manera, con Dios, y no puede compararse el hombre en ninguna manera con ni siquiera con los ángeles del cielo, porque son mayores en fuerza y potencia. Y cuando el hombre recibe algo bueno de Dios, y cuando el hombre recibe algún beneficio de Dios para lo espiritual, el hombre debe de entender que no lo merece, y el hombre debe de entender que es como una partícula de polvo delante del cielo, pero sin embargo Dios se lo permite a través del hombre para salvación, para edificación y para perfección. Todo proviene de Dios para un propósito eterno, y aun las cosas malas que le acontecen a los hombres provienen de Dios para un propósito eterno. Por eso que la queja no proviene del Señor, sino que proviene de las tinieblas. Cuando el hombre se queja, cuando nosotros los creyentes nos quejamos, todo esto proviene de las tinieblas, porque las cosas que acontecen, sean buenas o sean malas, deben de ser de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Cuando realmente se busca a Dios, cuando realmente se entiende lo que Dios quiere que se haga, y cuando realmente se vive en verdadera humillación a Dios, entonces se debe de entender que tanto lo bueno como lo malo proviene de Dios para un propósito eterno. Todo proviene del Señor, así como le aconteció a Job, que dice que le vino todo lo malo que el diablo le pidió a Dios que le enviara a Job, y le quitó todas las posesiones que tenía. Y después no le bastó con esto, sino que también le quitó, además de quitarle todas las posesiones, le quitó sus hijos y demás, también le quitó la salud, y le dio allí una sarna maligna que Job no tenía con qué rascarse, y dice que se rascaba con un tiesto, y dice que su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice que en todo esto no pecó Job con sus labios, de modo que aún el mal, aquellos que buscan a Dios, proviene de Dios, pero para una perfección, para una edificación, para un propósito eterno, para un enriquecimiento espiritual, para manifestar la luz de Dios a través de ello. Y por eso que dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre tener nada de sí mismo. El hombre no puede recibir ni siquiera la fe si no proviene del cielo. El hombre no puede arrepentirse si no proviene de Dios. El hombre no puede llegar a un estado de humillación si Dios no se lo concede. El hombre no puede buscar la santificación por el Espíritu Santo enviado del cielo si Dios no se lo concede. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre no puede interesarse por las cosas espirituales si Dios no se lo concede. Empezando por el arrepentimiento, todo proviene de Dios para que el hombre conozca a Dios y para que el hombre entregue su vida y para que el hombre sea edificado conforme a la perfecta voluntad de Dios, empezando por el arrepentimiento, porque esto es don del cielo, es don divino, como dice, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que si alguno no se arrepiente, de modo que si alguno no se humilla, de modo que si alguno, habiéndosele enviado la palabra de salvación y la palabra de arrepentimiento, no llega a ese arrepentimiento, es porque él no toma lo que sí le fue enviado. Porque ese arrepentimiento Dios lo envía a las personas para que lleguen a la salvación, para que alcancen la gracia destinada para todo hombre, porque esto Dios lo destinó para todo hombre, la gracia de la salvación, la gracia de la edificación, la gracia y el favor de ser librados del castigo eterno en el infierno, para recibir vida eterna y vida en abundancia juntamente con Cristo por siempre. Y cuando alguno no llega a este arrepentimiento es porque él no toma lo que se le envía, y cuando alguno no toma la gracia que Dios le envía, entonces toma lo de las tinieblas, pero toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. De igual manera, hay otras situaciones y otras circunstancias en que los hombres no se arrepienten, pero porque han cometido pecados tan graves ya dentro del pueblo de Dios, que han llegado a blasfemar contra el Espíritu Santo y que han hecho perder a muchos por causa de sus insensateces y por causa de sus muchas maldades. A estos, de igual modo, no se les envía la posibilidad de arrepentimiento, porque si el arrepentimiento proviene de Dios al corazón del hombre, aquel a quien Dios endurece jamás podrá arrepentirse, porque si Dios no se lo concede, el hombre nunca se podrá arrepentir. Si ha blasfemado contra el Espíritu de Dios, por lo cual dice la Escritura que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, les serán perdonadas a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Y si no tiene perdón jamás y es reo de juicio eterno, es porque Dios no le va a conceder ese arrepentimiento, porque el arrepentimiento solo puede provenir del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Eso es para que nadie se jacte pensando que tiene mucha fe, pensando que tiene mucha humildad, pensando que es sabio para inclinarse a los pies de Dios. Esto es para que ninguno se jacte, esto es para que ninguno se gloríe, porque todo proviene de Dios. Y aún los que las personas no reciben, pero que debían de recibir, proviene de Dios, pero ellos no lo reciben, y entonces Dios los entrega al maligno, los entrega a las tinieblas, para que a través de ese proceso en las tinieblas lleguen al arrepentimiento, hasta que al final de sus vidas, si no se arrepienten y no llegan a los pies de Jesucristo y no llegan al conocimiento de la verdad, pero no porque Dios no les haya enviado la verdad, no porque Dios no les haya enviado el arrepentimiento, no porque Dios no les haya enviado la semilla de la fe, sino porque ellos no lo tomaron. De Dios proviene toda cosa, y todo lo que el hombre tiene para servicio a Dios, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, el entendimiento del corazón del Señor, la disposición para buscar a Dios, todo lo que el hombre tiene, el temor a Dios, todo lo que el hombre tiene proviene de Dios para servicio a Dios, todo lo que el hombre tiene proviene de Dios para salvación y para edificación de sí mismo y de los demás, porque todos somos para Dios ofrenda agradable, todos somos olor fragante delante de Él. Unos olor de vida para vida, dice la Escritura, y otros olor de muerte para muerte. Este olor proviene de Él mismo. Los que son de olor de vida para vida
son los que reciben todos los atributos de Dios para edificación y para salvación, y los que son de olor de muerte para muerte son los que no reciben todos los regalos de Dios y todos los atributos de Dios para salvación y para edificación, y entonces reciben lo de las tinieblas y resultan ser olor de muerte para muerte. Pero este olor, aún Dios es el que se los envía para que huelan a esto, aún Dios es el que se lo permite, así como dice que Él es el que crea Él es el que forma la luz y las tinieblas, y Él es el que crea la paz y crea la adversidad. Así que lo que el hombre no recibe de bueno, entonces recibe lo malo, de lo que dice la Escritura, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto no quiere decir que Dios haga acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas como para decir de pronto a uno, tú sí, porque me agradas, y entonces de ti voy a tener misericordia, y a este no, porque a este no determiné tener misericordia, porque esto sería hacer acepción de personas, y eso no existe en el corazón de Dios. Eso proviene de las tinieblas, porque Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho. Para Él no hay excepción de persona, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De modo que cuando dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, que tiene misericordia, no depende de que el hombre corra apresuradamente a hacer algo que de pronto es espiritual y que es para edificación, sino de Dios, que tiene misericordia y le pone ese sentir y le pone ese querer, así como ese hacer, que depende de que si alguno hace lo positivo para el cielo, de que si alguno trabaja para el cielo, no depende de que él corra, no depende de su deseo, no depende de su voluntad, porque eso proviene de Dios, sino que depende del cielo, depende de que Dios le puso aquello en el corazón para que él entendiera lo que tenía que hacer. Depende de que Dios le puso aquello en el corazón para que se dispusiera a hacer lo recto, a hacer lo correcto, a hacer lo espiritual. De Dios depende todo esto, y eso es lo que quiere decir cuando dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque aún a Faraón dice que lo escogió para que su nombre fuera glorificado a través de él en toda la tierra, y le endureció el corazón para que su nombre fuera glorificado a través de él en toda la tierra. Pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué a Faraón? ¿Y por qué lo escogió como un instrumento de deshonra? Lo escogió como un instrumento de deshonra porque el corazón de él siempre estuvo inclinado al mal, porque el corazón de él aborreció la justicia, aborreció la verdad, y siempre refutó, y siempre rechazó lo de Dios, y siempre rechazó cuando se le hablaba de Dios, porque lo primero que se le dijo fue que dejara ir a su pueblo Israel de Dios, para que le sirviera en el desierto. Y lo primero que él dijo fue: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni sé quién es Jehová. De modo que siempre refutó la verdad, siempre refutó la justicia. Y esto venía desde antes. Y cuando el hombre llega a un extremo de colmo para refutar la justicia, para refutar la verdad, para refutar la corrección que Dios le quiere hacer, para refutar la enseñanza que Dios le quiere dar, entonces Dios le entrega a una dureza de corazón. Dios lo entrega a un corazón corrompido, a un corazón aferrado a lo que él quiere, y en esta dureza de corazón entonces se glorifica a Dios para salvar a los que sí reciben lo que Dios les envía. Por eso es que el Señor escogió a Faraón para que su nombre fuera glorificado en toda la tierra a través de la dureza de corazón que él puso en Faraón, porque ya desde antes su corazón era inclinado al mal. Dios mira el corazón de cada cual y sabe hacia dónde se inclina el corazón de cada cual, y depende de hacia dónde se inclina el corazón de cada cual, entonces Dios toma a la persona o como vaso de honra o como vaso de deshonra, porque dice que en una casa grande no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino que también hay allí vasos de barro y de madera, y unos son para usos honrosos, pero otros son para usos viles. Esto se refiere al hombre, poniendo como ejemplo los vasos de la casa, los instrumentos de la casa, pero se refiere al hombre. Instrumentos útiles para honra son aquellos instrumentos que aman el cielo porque sus corazones son inclinados a lo eterno, sus corazones son inclinados a lo que Dios les envía, sus corazones reciben lo que Dios les envía porque son creyentes, porque reciben la fe, porque aman lo justo y comienzan a aborrecer lo injusto, porque aborrecer lo injusto Dios se lo envía y ellos lo toman. Pero aquellos que son vasos de deshonra, aquellos que son vasos de madera
y como de barro y de todo tipo de vasos de deshonra que son para usos viles, no para usos honrosos. Estos son los que no reciben aquello que Dios les envía. Estos son los que no tienen aquello que Dios les ha querido dar porque han amado la injusticia más que la justicia. Así como dice la Escritura, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces la luz vino para todos, pero la mayoría amó las tinieblas y no amó la luz. Y por amar las tinieblas, entonces Dios les concede lo de las tinieblas. Estos son los vasos de deshonra. Los vasos de deshonra son aquellos que no recibieron lo de la luz, pero Dios sí se lo envió. Y dice que no se quisieron limpiar, porque dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, útil, enteramente preparado para toda buena obra, útil al Señor, un instrumento para glorificar a Dios, un instrumento a través del cual se dé a conocer verdaderamente el corazón de Dios, un instrumento a través del cual se den a conocer los atributos de Dios, un instrumento a través del cual se salven las personas, sean edificadas las almas, un instrumento a través del cual llegue el corazón de Dios a aquellos que quieren verdaderamente conocer el corazón del Señor. Estos son instrumentos de honra. Los que se limpian, dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué se va a limpiar? Se limpia del amor por lo inmundo, se limpia del amor por el mundo, se limpia de los deseos malos, se limpia del corazón vanidoso, se limpia de la impureza y teme a Dios, y se limpia de todo lo que corrompe al mundo, y se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu por el favor que Dios le envía, y porque recibe ese favor, por el conocimiento que Dios le envía, y porque recibe ese conocimiento. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Y cuando dice si alguno se limpia de estas cosas, no hace excepción de persona, sino que dice si alguno se limpia de estas cosas, llámese como se llame, sea quien sea, del linaje, de la tribu, de la lengua, de la nación que sea, llámese judío o gentil, varón y mujer, esclavo ni libre, siervo ni libre, porque ya no hay varón ni mujer, ni hay esclavo ni libre, ni hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Si alguno, indistintamente del linaje que sea, si alguno se limpia de estas cosas, indistintamente de cómo se llame, indistintamente de la nación que sea, será instrumento de honra, porque Dios no hace excepción de personas, sino que le envía su favor a todos, y si alguno toma este favor, será instrumento de honra, y todo proviene del Señor. Pero si alguno no recibe ese favor y no se limpia de estas cosas, será instrumento de deshonra, sea creyente o no sea creyente, porque cuando se dice instrumento de deshonra, no son los del mundo, sino que en la casa, como dice que en una casa no solamente hay instrumentos de vasos de honra y vasos de deshonra, vasos para usos honrosos y vasos para usos viles, que quiere decir que en la misma casa de Dios, en la casa de Dios hay vasos e instrumentos para usos honrosos, y hay en la casa de Dios vasos, instrumentos para usos viles, de modo que dentro de lo que se llama pueblo de Dios, dentro de la cristiandad, hay multitud de vasos para usos viles, pero que Dios no determinó que ellos fueran para usos viles, sino que ellos escogieron esto, pero no diciendo que quieren ser para usos viles, sino que por lo que amaron y por lo que no recibieron de Dios, sino que recibieron la mentira con el nombre de Cristo, recibieron la falsa enseñanza, recibieron la teoría mundanal, recibieron la teoría para el hombre terrenal y carnal, recibieron las doctrinas de los hombres, recibieron la doctrina errante y extraviada. Entonces, después que Dios los corrige de una u otra forma y se aferran a eso y resultan ser más bien tropiezo para otros, porque se oponen a la justicia del cielo, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque ya llegaron al colmo y Dios probó sus corazones una y otra y otra y otra vez, y llegaron al colmo, y entonces allí es que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y Dios los entrega a una dureza de corazón, Dios los entrega a una dureza, a un espíritu corrompido, y así entonces son estos instrumentos de deshonra, porque ellos mismos no escogieron con sus corazones, y recibiendo, y no, al no recibir lo que Dios les enviaba, sino recibirlo de las tinieblas, pero diciendo que era de Dios, ellos mismos escogieron ser
ser vasos de deshonra, pero no para eso los determinó Dios, sino que ellos mismos escogieron ser vasos de deshonra. Y estos son los vasos de deshonra que purifican a los vasos de honra, porque a través de ellos son purificados los santos, porque a través de ellos se prueba la fe de los santos, a través de ellos se prueba la paciencia, a través de ellos se prueba el amor por los enemigos dentro de la misma casa, a través de ellos se prueba el perdón de los que son vasos de honra, aún a sus hermanos, aún a los que se levantan contra ellos en las congregaciones. A través de ellos se prueban cosas más profundas en los creyentes, y así todo proviene de Dios, para que nadie se gloríe. Todo proviene de Dios, y el hombre que se jacta de tener mucho, el hombre que se jacta de hacer milagros, de hacer señales, de hacer prodigios, este no tiene nada. Este todo lo que tiene es de la tiniebla, porque este es vaso de deshonra. Porque si alguno sabe algo, dice la Escritura, aún no sabe nada como debe de saberlo. Si alguno sabe algo, no sabe nada, porque aún el mejor de los conocimientos que se tiene de Dios en la tierra, y que es por la revelación del Espíritu de Dios, no por estudio, no por teoría de los hombres, no por inteligencia humana, no por análisis o conclusiones que se sacan de las Escrituras, no porque el hombre haya pasado curso ni nada de eso, sino por la revelación del Espíritu de Dios, porque este es el único verdadero conocimiento. El resto es falsedad y mentira. Y aún el más exacto y acertado de los conocimientos que se manifiestan a través de los maestros en la tierra, pero maestros enseñados verdaderamente porque Dios se manifiesta y les enseña las cosas, este tiene errores. ¿Por qué? Porque se vive en un cuerpo que es corruptible y que es tentado al mal en todo tiempo, y que a través de este cuerpo que es corruptible llega mucho engaño que viene del mismo pensamiento del hombre, que viene de la misma influencia de la tierra, de la misma influencia de la mente del hombre, que ve todas las cosas en la tierra y que no puede ver directamente el cielo, así como dice la Escritura, que ahora vemos como por un espejo, así como a medias, como a oscura, pero sin embargo dice que entonces cuando venga lo perfecto, entonces ya no veremos a medias, sino completamente, y veremos cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos. Entonces el mejor de los conocimientos en la tierra aún tiene muchos errores, y tiene cosas del corazón, unos en mayor medida, otros en mucho menor medida, pero mientras más el hombre se adentra en la profundidad de la búsqueda del corazón de Dios, mientras más se adentra en la profundidad del conocimiento del corazón de Dios y pide la revelación del Espíritu de Dios y se aleja de las contaminaciones del mundo, como dice que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento de honra y útil para toda buena obra, y se aleja de las contaminaciones de los dichos de los hombres, este cada vez más será purificado y cada vez más tendrá menos errores. De modo que si alguno se jacta de conocimiento, si alguno se jacta de tener poder, lejos de tener poder, lo que tendrá será un poder engañoso, un poder de las tinieblas que Dios permite para que el hombre no se jacte, y permite el Señor para que sean entonces engañados todos los que no reciben la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Por eso es que dice, porque ¿de qué te glorías o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De modo que aunque sean cosas buenas, que aunque sea verdadero conocimiento del Señor, que aunque sea verdadero don de Dios, desde el mismo momento en que el hombre se gloría, desde ese mismo momento el pecado entró en su corazón, porque el gloriarse ya de por sí es pecado, el jactarse de tener ya de por sí es pecado, el querer darse a conocer a los demás y el querer expresar ante los demás lo que se tiene ya de por sí es pecado, y este pecado ciega los ojos del hombre. Este pecado le ciega el entendimiento, y este pecado hace que lo bueno se convierta en malo, y que la luz se le convierte en tinieblas, porque Dios entonces le quita la luz, porque el pecado entró en su corazón, porque la maldad entró en su corazón, porque la injusticia entró en su corazón. Y así todo proviene de Dios, y desde el mismo momento en que el hombre piensa que tiene algo muy grande y que tiene todo lo del cielo y que tiene grandes cosas, y dice que los demás van a depender de él, y hace que los demás dependan de él de cierto modo, engañando a los ingenuos, engañando a los débiles, engañando a los que no buscan el corazón del Señor, y hace que muchos dependan de él, no de Dios a través de él, no de lo que Dios da,
sino de él, desde este mismo momento, ya es entregado a un poder engañoso, ya es entregado a una mentira, porque todo proviene de Dios y es para dar a conocer el corazón de Dios, y es para hacer que sean salvas las almas, y es para hacer que sean edificadas, porque así como las estrellas alumbran en el firmamento, así son los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas que alumbran en el firmamento. Pero sin embargo, entre las estrellas que alumbran en el firmamento hay una estrella mucho mayor que todas y que ninguna se compara a ella, que es el sol. Hablando de las estrellas físicas, hablando de los cuerpos celestiales que Dios creó, los cuerpos físicos celestiales que Dios creó. Pero esto mismo así acontece con Dios y con su creación y con los hombres. Asimismo acontece con Dios de esta manera, con este ejemplo comparativo, porque Dios es esa luz que de esa luz entonces salen los rayos de luz hacia los que verdaderamente lo buscan, y con esos rayos de luz entonces alumbran. ¿Qué quiere decir? Que lo que tiene cada cual son rayos de luz que vienen de la luz gloriosa, que es infinitamente mayor a esos rayos que se dan por cada uno de los que reciben los verdaderos rayos de luz del sol, que es la luz de Jesucristo, no la luz del sol físico, del sol de justicia, que es Cristo el Señor, que es el conocimiento del Señor, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En él es que están escondidos todos los tesoros, y el hombre que no lo busca y que se jacta de mucho no tiene nada de Dios, sino que lo que tiene es de las tinieblas. Pero el que no se jacta de nada y que lo busca por temor a Dios, por amor a Dios, y entendiendo que es menos que nada, y entendiendo que es como una partícula de polvo en el universo, este recibe todo lo de Dios, y este recibirá de la multiforme sabiduría de Dios lo que Dios ha determinado para él, para que lo reparta también a los demás, porque todo proviene del Señor, y desde el mismo momento en que el hombre se gloría, ya no tiene nada de Dios. Todo proviene de Dios, así lo bueno como lo malo, no porque Dios quiera lo malo, sino porque el hombre lo busca. Y en otros casos, como en el caso de Job, para ser edificado, como en el caso de Job, para ser purificado, y para dar testimonio de la luz, y para vencer a las tinieblas, y para que a través de ese testimonio se le predica a multitudes, porque con ese testimonio muchos fueron salvos, con ese testimonio muchos fueron y son y serán salvos y serán edificados. Y así, a través de lo que hicieron las tinieblas, que Dios fue el que le permitió al diablo tener ese deseo perverso en el corazón, porque él no tiene otro deseo sino un deseo perverso, pero hay deseos más perversos que otros. Así, a través de ese deseo bien perverso de destruir al hombre más perfecto y recto que había sobre la faz de la tierra, Dios hizo una obra gloriosa de salvación, de edificación a muchas personas, desde aquel momento aún hasta el final, en el tiempo final en que los últimos redimidos entren a la gracia. Así, todo proviene de Dios para que nadie se gloríe. Todas las cosas provienen de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto y todo atributo. Y el que recibe lo bueno, este no será instrumento de deshonra. El que recibe lo bueno es porque ama lo del cielo y busca confirmación que todo esto es del cielo, y busca por el temor a Dios entender el conocimiento y entender el corazón de Dios, entender y recibir el conocimiento de todas las cosas, pero por amor y por temor. Pero el que busca lo vano, el que busca para engrandecerse, el que busca para enaltecerse, el que busca para ser conocido, este recibe todo lo de las tinieblas, porque todas las cosas por Dios fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y así de la misma manera, todas las cosas buenas provienen de Dios, y sin él nada puede tener el hombre, ni arrepentimiento, ni humillación, ni perdón para perdonar a los demás, ni puede ser edificado, ni puede tener disposición para ser edificado, ni puede prepararse para recibir al Señor. Todo proviene de Dios, y el hombre no podrá excusarse para decir, no me diste para poder buscarte, sino que Dios le habrá enviado a todos lo necesario, pero sin embargo a la mayoría no lo recibe, porque la luz es enviada a todos los hombres, pero ellos aman más, dice la Escritura. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, pero todo viene de Dios, para que sea manifiesto que Él es el que ha creado todas las cosas, y no acontece nada si no es por la voluntad de Dios, porque así como se venden 2 pajarillos por un cuarto, 5 pajarillos por un cuarto, así dice que ni uno solo cae en tierra sin nuestro Padre, de modo que aún lo que cae en tierra, de modo que aún lo que perece,
proviene de Dios, porque así Dios lo ha determinado, pero para un fin eterno, para un propósito divino que solo está en la profundidad del corazón de Dios y que solamente lo entiende Dios y aquel a quien le es revelado por el Espíritu de Dios enviado del cielo para salvación y para vida eterna. Gloria a Dios.